Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de videos sobre patrones de diseño. El día de hoy vamos a estar viendo un patrón súper chévere que es de verdad que uno de los patrones de diseño que son demasiado útiles a nivel de implementación y que no requieren un conocimiento muy avanzado para poderlo implementar. Este patrón es el patrón Fabric Method. ¿Para qué nos sirve este patrón de diseño? Bueno, básicamente este patrón de diseño lo que nos sirve es para crear clases concretas, ¿sí? Es un patrón que nos provee clases específicas, clases a nivel de comportamiento. Es importante aclarar acá que no son tipo de clases que tenemos como tipo pollo que cargan nada más con los campos. Es un creador de clases a nivel comportamentales, ¿sí? Estas clases son clases que definen funcionamientos específicos y que necesitamos definir el qué de esos diferentes comportamientos. Ojo, acá es importante aclarar porque a nivel de implementación, de hecho, puede que se parezca mucho al patrón de diseño que vimos anteriormente, que era el patrón strategy. Si no te has visto ese video, te invito a que lo veas porque también es un video súper chévere de patrones de diseño donde implementamos el patrón strategy. ¿Cuál es la mayor diferencia entre el patrón strategy y el patrón fabric? Bueno, que el patrón fabric lo que define es un qué va a hacer, qué es lo que se va a hacer en esas clases, qué es lo que se va a definir en esas clases y que tienen que implementar. Pero el patrón strategy define el cómo se va a hacer. Recuerden que el patrón strategy, nuevamente te invito a que lo veas, lo voy a dejar por aquí en los links anclados. Lo que define es cómo se va a hacer y elige un algoritmo concreto. Ahora bien, entrando un poco en materia, ¿cómo se ve el patrón factory y qué es lo que deberíamos de utilizar a nivel de clases concretas? Básicamente, ¿cuál sería nuestro flujo de trabajo cuando estamos utilizando el patrón fabric method? Bueno, es el siguiente. Vamos a tener una clase creator o una clase creadora. Esa clase creadora normalmente es una clase abstracta que tiene su comportamiento específico, tiene comportamientos, podríamos llamar muy abstractos, esos comportamientos que necesita a nivel de negocio que sean o que pueden utilizarse globalmente en la aplicación o en ese caso concreto de uso, y a su vez lo que vamos a tener es una interfaz. Entonces esa interfaz va a estar siendo utilizada dentro de un método abstracto que vamos a tener en nuestro creator, que debería estar haciendo esa clase es retornar una interfaz, que nuestra interfaz o la clase que queremos lograr que sea seleccionable. Sí, el patrón fabric method lo que hace es que te selecciona esos comportamientos específicos del qué es lo que debería hacer, y esto lo logramos gracias a nuestra clase product. Sí, es una interfaz que define un algo a hacer, qué va a hacer, por eso llamamos el qué y no el cómo. Y aquí básicamente lo que tendríamos es esas clases concretas, sí, esos productos concretos, el producto concreto A. Cuando llamamos producto concreto, llamamos a esa clase específica A y la clase específica B, y tenemos unos factory o unas fábricas que van a crear esos objetos. Debemos de delegarle la responsabilidad a una fábrica o a un creator de que haga la instancia y haga el new de esas clases concretas a través de factory. No se lo podemos delegar al creator porque, ojo, el creator es una clase completamente abstracta. Ahora bien, vamos a código, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos gusta? Esto conceptual está muy bonito, muy chévere, pero lo que nos interesa es saber eso cómo se refleja en código. Por acá tengo un flujo básico, un flujo que podemos estar viendo cómo se comporta este sistema o cómo implementaríamos esto de una forma muy sencilla. Esta forma sería la siguiente. Tenemos, por ejemplo, un restaurante que genera salchipapas. Díganme por favor en los comentarios si en su país también esto que les voy a poner acá también es un salchipapa, y si no, ¿cómo le llaman en sus países? Bueno, tenemos un restaurante que tiene órdenes de salchipapa y que prepara salchipapas, pero esos salchipapas tienen diferentes formas de crearse, ¿cierto? Básicamente diferentes recetas. Entonces nuestro restaurante lo que hace es que cada orden de salchipapa lo que hace es que genera un salchipapa diferente, pero no nos podemos poner nosotros básicamente a crear e instanciar y definir todo eso. O bueno, sí lo podemos hacer, pero no es la mejor práctica. ¿Por qué? Porque de hecho iríamos en contra de las buenas prácticas de programación, estaríamos violando el principio open close porque estamos dejando a nuestra clase abierta a modificaciones y no la estamos cerrando. Mientras que con este patrón de diseño, que es el patrón factory, lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar nuestra clase a cualquier tipo de modificación, y que cualquier nuevo salchipapa que se necesite crear necesitaría ser implementado por esa clase concreta que vimos anteriormente en el diagrama. Ahora vamos a hacer una comparativa acá dentro de nuestro diagrama. Vamos a poner por acá nuestro diagrama y vamos a ir mirando y comparando cuáles son esas clases específicas que tenemos acá. Entonces nuestra clase creator o nuestra clase abstracta, que era lo que les había mencionado, miren que es una clase tipo abstract. Esta clase tiene su comportamiento definido, hace algo en específico, y lo que hace es que tenemos un método abstracto
¿Qué es abstracto para esta clase? Es la creación de esa comida rápida, de ese salchipapa, porque no se conoce cómo crearlo, ¿sí? Cada uno de los tipos de salchipapa que se generan son justamente delegados a las clases o a las factorías que van a extender esa clase. Entonces, acá para nosotros en esta abstracción, ¿quiénes son nuestras factories? Son los chefs. Entonces tenemos un chef mexicano, un colombiano, que miren que cada uno de ellos lo que está haciendo es retornar ¿a quién? Al concrete product. Ese concrete product, ¿quiénes son? Son las salchipapas. Pero esas salchipapas son clases, ojo, como mencioné ahora, no son clases o no son entidades, sino que son clases a nivel funcionales. Acá estamos preparando, por ejemplo, un salchipapa argentino. ¿Y qué hacemos? Estamos retornando un DTO. Sí, básicamente acá estamos retornando un DTO, pero miren que acá tenemos la implementación de esa interfaz de producto. Este es nuestro producto que define el comportamiento de mi clase, y ese comportamiento que se definió está siendo utilizado acá. Entonces, como es una interfaz, yo puedo definir aquí el qué va a hacer y cómo lo va a estar manejando. Y en mi clase, que es completamente abstracta, lo que va a estar pasando es que justamente cada uno de los salchipapa que se esté instanciando desde la clase main, por ejemplo, que acá estaríamos instanciando el salchipapa mexicano desde la factoría me devuelve, miren que el factory como está implementando al restaurante, que el restaurante ¿a quién devuelve? A un tipo salchipapa, o sea, está devolviendo a la interfaz, y esa interfaz que está retornando me permite a mí justamente utilizar la implementación de esa orden de salchipapa, que es el método público del restaurante. ¿Y qué pasa dentro de ese método? Bueno, ya vimos qué pasaba. Se llama y se instancia al tipo de creación que está llamándose desde donde está siendo invocado, y a partir de ello podemos tener también lógica concreta y específica para la clase, que es súper importante también de este patrón de diseño, y es que podemos seguir trabajando en esa clase específica que sea lógica de negocio, que no necesite ser independiente. Por ejemplo, como vemos acá, guardar el registro en una base de datos, encontrar un domiciliario y realizar el envío de esa orden de la salchipapa. ¿Y cómo funcionaría esto más o menos? Bueno, vamos a ver acá un poco qué es lo que estamos viendo acá. A nivel del main estoy instanciando el salchipapa mexicano y está guardando el salchipapa mexicano, que fue lo que pedimos y es lo que estamos diciendo en el salchipapa mexicano, ¿sí? Miren que la salchipapa mexicana sin salsas, pequeña, y tiene un valor. Y lo mismo para todos los otros tipos de pedidos y de órdenes que se realicen a través de mi clase concreta, que es el restaurante. Y listo, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Hamilton, ¿Quién es? soy tu conciencia. No seas como esos youtubers que odiabas, que muestran un flujo base que a la hora de una implementación real en el día a día no sirve. Muestra algo de verdad. Recuerda por qué empezaste este canal. Recuerda. Ya. Bueno, ya que mi conciencia me habló, vamos a ver un video real y un flujo real del día a día como programadores. Por acá preparé un flujo, nuevamente invitándolos a ver videos sobre el patrón de diseño Strategy. Preparé un video y un flujo sobre el mismo patrón, implementando lo que es el patrón Strategy y agrupándolo con lo que es el patrón Factory Method, porque justamente como estaba diciendo en la explicación, puede que parezcan muy similares, porque en el patrón Strategy definimos un qué va a hacer a través de interfaces, y en lo que es en el patrón Factory Method definimos un qué va a hacer a través de interfaces y con una clase abstracta en concreto. Puede parecer un poco similar, pero de hecho tiene sus grandes diferencias. Como mencionaba, define un qué, el patrón Factory Method, y el patrón Strategy define un cómo lo va a implementar. Entonces decidí juntar estos dos patrones de diseño porque son dos patrones de diseño que se acoplan muy bien para crear sistemas completamente escalables, flexibles y todo lo que es orientado hacia las buenas prácticas. Entonces, haciendo ahora la misma comparativa de lo que estábamos haciendo con nuestro diagrama, vamos a ver cuál es nuestro creator. Entonces, nuestro creator, acá tenemos una clase concreta, una clase abstracta que define un comportamiento, tiene su método público por el cual va a ser accedido desde donde se esté llamando, y lo que tenemos acá, este sería nuestro creator o nuestra clase abstracta que define un cómo, ¿cierto? Define un qué va a hacer, que es un producto que retorna. Normalmente podemos hacer que retorne el producto como lo vimos en nuestra, bueno, de hecho en el otro no lo estaba retornando. Acá lo que podemos hacer es que podemos retornar, de hecho acá podemos retornar nuestra clase concreta o podemos retornar otro tipo de clase, ¿cierto? Porque recuerden que esta clase que es como esa clase intermedia o la clase creator, lo que define es cómo lo va a utilizar y cómo lo va a implementar. Perfecto. Y acá estamos haciendo básicamente lo mismo. Miren que estamos retornando, ya de hecho si es un DTO, un OJOL o como lo queramos llamar, que tiene unas clases que son instanciadas donde dentro de la propia implementación, como lo
lo vimos de hecho también con nuestras otras clases. Ahora, volviendo a nuestro diagrama, entonces tenemos la clase creadora o nuestro creator concreto, que sería nuestro reporte. Tenemos la interfaz, que es el producto que define qué es lo que se va a hacer. Acá lo que estamos definiendo es que se va a generar un reporte, y algo que va a hacer es definir o crear un reporte, y nuestras implementaciones o nuestras clases concretas. Ahora, en este reporte, en el reporte pasado, lo que estábamos viendo era como en el patrón strategy nos pedían hacer un reporte en PDF de diferentes tipos de usuarios. Sí, teníamos el reporte en PDF para usuarios, para empleados y para clientes. Ahora, nuestro usuario, que es bien curioso, nuestro usuario funcional, que es bien curioso, nos pidió ahora implementar un reporte para Excel. Dios mío, se nos tiró nuestra aplicación porque estábamos utilizando solamente el patrón strategy. Pues no, gracias a lo que son los patrones de diseño, nos salvamos y podemos nuevamente generar y hacer nuestro sistema 100% escalable, completamente escalable a nivel de implementaciones, y nuevamente, como lo he venido mencionando siempre y saben que soy muy enfático en eso, tratando de utilizar siempre y definiendo todo a través de las buenas prácticas de la programación. Entonces, ahora ya como nuestro usuario nos pidió crear ahora también reportes en Excel, no solo en PDF, sino en Excel, nuestro sistema tiende a crecer mucho. Como tiende a crecer mucho, no podemos delegarle esas responsabilidades a una clase en concreto. No podemos delegarle eso puro self-is. Tenemos que buscar la forma de, a través de programación orientada a objetos, de todos estos patrones de diseño, cómo podemos solucionarlo de la mejor forma. Y justamente esa mejor forma de la que lo podemos solucionar es a través del patrón factory. Entonces, acá tenemos nuestras clases concretas que están implementando la clase o la interfaz, que era lo que vimos acá en el flujo. Y volviendo a nuestra otra implementación, miren que las clases concretas estaban implementando la interfaz. Y por último tenemos las fábricas, esas fábricas que se encargan, que en este caso eran nuestros chefs. Acá tenemos un factory, una clase factory, que se encarga simple y sencillamente de entregar la instancia por la cual está siendo accedida. Entonces miren que él está extendiendo y heredando de reporte, que reporte es mi clase abstracta que obliga a que la clase que lo implemente haga el create report, pero ese create report simplemente es una factoría que se encarga de hacer la instancia del new report. Miren que acá lo estamos trabajando con Spring Boot y no estamos utilizando el @service. ¿Por qué no lo utilizamos el @service acá? Porque no queremos que Spring Boot haga la inyección de las dependencias de esto, sino que nosotros mismos, desde donde se está instanciando, vamos a enviarle el valor concreto que se va a hacer. Y bueno, la lógica correspondiente ya pues internamente dentro de lo que se está haciendo, por ejemplo, para cada uno de los reportes, como lo es el report generator, ya es lo que le corresponde a la implementación, ¿cierto? A la funcionalidad, y que aquí ya estamos viendo el por qué se le está enviando este mapa o este set de datos. Si quieres entender esto, eso está en el video de el patrón strategy. Y hasta aquí llegaría básicamente hasta este punto. Ya lo que estamos entregando en nuestra clase es justamente eso, ¿cierto? Una clase concreta, una clase que se encarga de definir el qué va a hacer y el cómo lo va a hacer. Ya está determinado por cada una de las clases. Cómo va a ser internamente su lógica, ya se encarga la clase de definirlo, pero define el qué va a hacer, define una serie de argumentos y una serie de pasos a pasos para que lo pueda implementar. Y por último tenemos desde dónde se está llamando, que recuerden que en este caso nosotros lo estábamos llamando y lo estábamos instanciando desde el main. Estábamos generando diferentes tipos de instancias. Bueno, como estamos trabajando en Spring Boot con los diferentes tipos de reportes, entonces acá estamos generando y estamos haciendo la instancia. Acá de hecho lo que quería mostrar es que de hecho acá estamos instanciando el reporte, y miren que como reporte es una clase abstracta, lo que estamos haciendo es instanciando a las factorías que están extendiendo de reporte. Como están extendiendo de reporte, entonces podemos entregarle a esa factoría el reporte y que llamen al método privado del reporte para que me haga el llamado de esa lógica en específico. ¿Por qué lo estamos haciendo de esta forma con este switch? Bueno, podríamos hacerlo como lo hicimos por ejemplo en los strategy, que llamábamos y que Spring Boot determinara cuál es el tipo de reporte que se está generando. Lo podríamos hacer de esta misma forma y queda mucho más limpio, pero lo quise implementar de esta forma para que viésemos a nivel de clases cuál es el flujo y cómo nos afecta el flujo, y que de hecho en el reporte yo puedo, como las fábricas son las que se encargan de retornar la propia instancia en concreto, miren que esta fábrica, este factory está retornando el reporte, yo puedo asignarle a mi tipo reporte la fábrica de reporte porque está heredando de lo que es mi clase reporte, y por ende mi factoría puede ser instanciada de forma sencilla acá y que active su lógica correspondiente. Obviamente acá
acá podríamos tener mucha otra más información. Bueno, de hecho uno de los cambios que hicimos acá es que ya las clases, como en mi reporte los datos están siendo llamados de forma en todos los reportes, va a ser el mismo reporte de usuarios, va a ser lo mismo para Excel y para PDF. Entonces lo que estoy haciendo es que le estoy enviando la data desde afuera, y miren que aquí ya estoy aprovechando para globalizar y para mirar dónde debo de sacar cierta lógica que va a ser reutilizada por toda la aplicación. Y como yo sé que los datos iban a ser utilizados tanto para los PDFs como para los Excel, entonces determiné que acá mi data iba a ser de tipo que abstracta, ¿sí? Esta data que le va a llegar acá puede ser tanto usuario, cliente como reporte, y ya cada uno dentro de las factorías y dentro de los reportes en concreto, dentro de las estrategias en concreto, determina cuál es el tipo o el tipado justamente que se va a tratar, y ahí ya estamos garantizando también lo que es el tipado. Y listo, básicamente ese sería el flujo, y en una aplicación real, sí, en un flujo real, que miren que lo que hemos estado tratando de hacer en esta serie de videos es no simplemente ver un patrón de diseño a nivel conceptual, sino verlo en implementaciones reales, en implementaciones que posiblemente te podrían tocar el día de mañana, que obviamente no va a ser solo reportes, pero siento que sería mucho más fácil abstraer una lógica que nos podemos chocar como es una reportería para otro tipo de implementaciones. Y listo, y ahora vamos a ver cómo se refleja esto en nuestro sistema. Ahora vamos a consumir nuestro reporte y vamos a poder ver un reporte tanto en Excel como en PDF en el mismo controlador, porque es que el controlador es el mismo, sí, él genera un reporte y no le interesa cuál es el tipo de reporte, él simplemente está generando un reporte. Ahora, por ejemplo, en nuestra clase reporte, lo que habíamos visto también, como tenemos clase concreta, entonces este reporte puede hacer lo que quiera con ese reporte. Podríamos guardarlo en cloud, podríamos almacenarlo donde se nos antoje almacenarlo, y podríamos hacer muchas más cosas con este reporte en la clase abstracta y en la clase concreta a nivel de lógica. Entonces, ¿cómo se ve nuestro reporte? En estos momentos vamos a generar, por ejemplo, el PDF, nuestra clase PDF a nivel de usuarios. Entonces tenemos mi PDF de usuarios, lo podemos descargar. Recuerden que este PDF lo podemos descargar. Vamos a ver cómo se ve. Lo tenemos como tipo PDF. Nuevamente vamos a consumirlo para los empleados, el mismo de los PDFs, pero ahora para los empleados. Y ahora quiero ver el reporte de los usuarios nuevamente, pero en formato Excel, y él me genera el Excel. Y miren que a nivel de sistema estoy haciendo, miren, por ejemplo, acá la implementación del guardado en la nube. Guardé el PDF en Excel, guardé el PDF en el cloud, y de hecho podría también saber ahí cuál fue el que se generó, si fue el de empleados, el de usuarios, etcétera, y hacer diferentes tipos de lógicas para ello en concreto. Sí, aquí es donde se va, digamos, desglosando, y ya va mucho a nivel de negocio y lo que el negocio nos vaya definiendo. Nosotros lo podíamos ir plasmando acá de una forma mucho más abstracta. Vamos a guardar este archivo, ya lo tenía por aquí, pero vamos a guardarlo nuevamente, y vamos a abrir ese archivo desde la nube, porque yo no tengo instalado lo que es Excel. Entonces vamos a abrir ese reporte y listo. Miren, acá que estamos viendo el reporte que me está generando, ahora me lo está generando en Excel y no en PDF. Que si el día de mañana, entonces, nuevamente, ¿cuál es la finalidad de los patrones de diseño, de las buenas prácticas de programación y de tratar de entender todo esto? Es que si el día de mañana mi usuario se le vuelve a ocurrir la hermosa idea de que ya no quiere un PDF, un reporte en Excel, en PDF, sino que quiere otro tipo de formato, un CSV, quiere guardar el reporte ya no en PDF, sino que quiere, justamente como dijimos, guardarlo en la nube, no sé, cualquier otro tipo de formato, y lo que al usuario se le ocurra, podemos abstraerlo y podemos implementarlo acá sin afectar la lógica en concreto. ¿Cuál es esa lógica en concreto? Lógica que debería irse cerrando, como lo es mi reporte generator y toda esa lógica que implicaría tener acá. Si el día de mañana quisieran tener otro tipo de reporte, bueno, genero una fábrica, genero una implementación de la factoría, y si quiero también hacer, por ejemplo, lo que son las estrategias, bien, o si eso no requiere estrategias, pues no las hago, pero mi código queda mucho más flexible y mucho más escalable. Y nada, sin más que decir, ese ha sido el video por el día de hoy. Recuerden que los recursos, todos los recursos están en la descripción de este video. Si quieres ir a descargar el código, si quieres hacer tus propias implementaciones, nuevamente te invito a que las hagas. Esta vez dejé abierto, por ejemplo, solo quedó implementado el User Strategy nivel de Excel, solo quedó el User Strategy de Report. Pueden ir a implementar lo que son las estrategias, los Exceles allí, o crear un flujo completo, por ejemplo, para un reporte en un CBC, ¿sí? Traten de practicar lo que vimos el día de hoy en un flujo nuevo, en una lógica de negocio completamente nueva o en la misma, pero lo importante es tratar de practicar. También el diagrama quedó en el repositorio. Recuerden ver el repositorio, descargarse el código, interactuar con el código. Quedó tanto el código que
que vimos a nivel de un flujo base, como también en el repositorio está el flujo completo y más, como lo menciono, un flujo más real, un flujo del día a día y que posiblemente nos podamos chocar con ello, que a mí me ha pasado. Este tipo de escenarios me han tocado resolverlos en el día a día. Así que nada, muchísimas gracias por ver el video del día de hoy. Espero que te haya sido de mucha utilidad, que te haya gustado. Por favor, dale me gusta, comenta, compártelo. De ser el caso de que te haya sido útil este video, compártelo para que otras personas también puedan aprender este tipo de implementaciones y de patrones de diseño. Voy a seguir subiendo videos sobre patrones de diseño. Tengo pendiente el video sobre el patrón de diseño Value Object que Cerati me lo solicitó. Estoy en la creación del mismo, sino que la verdad es que he tenido muchísimo trabajo y no he tenido mucho tiempo de crear contenido, pero voy a estar tratando de subir contenido un poco más seguido, pero como les digo, he tenido muchísimo trabajo. Así que nada, muchísimas gracias, nos estaremos viendo en el próximo video. Bye bye.